¿Qué tal, mis amados hermanos? Vamos a tener ahora otro estudio en el precioso libro que se formó a partir de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a terminar el capítulo 3. Vamos a tener la última parte de este capítulo y tomar todavía el primer versículo del capítulo 4. Miren, mis amados hermanos, los dos últimos capítulos, las dos últimas lecciones que vimos, se habló sobre la vida interior en Cristo. Se habló sobre vestirse del nuevo hombre, se habló sobre abandonar la vida antigua, sobre adquirir virtudes. Y ya el apóstol Pablo les había recordado a los hermanos de Colosas que ellos tenían a su disposición una fuente de poder, dinamis, energeian, para poder quitarse la vida antigua, los vicios de la vida antigua e ir adquiriéndose, renovándose las virtudes de la nueva vida, del nuevo hombre. Pues miren, amados hermanos, entonces lo anterior fue espiritual, dejar pecados, adquirir virtudes, pero ahora vamos a ver cómo se manifiestan. Entonces, como los dos estudios anteriores se llamaron la vida interior en Cristo, como ven, hermanos, ahora es la vida exterior en Cristo. Tenemos esta verdad central. Pablo exhorta a los creyentes que están en Cristo a ser maduros en sus relaciones hogareñas. Actualmente, nuestro centro de trabajo casi siempre está fuera de casa para la mayoría, pero en la antigüedad no. En la misma casa había gente que laboraba. Entonces, allí podríamos encontrar en ese tiempo antiguo que en el hogar se llevaban a cabo relaciones familiares y relaciones laborales. Por eso es que lo englobamos con el título de relaciones hogareñas. Como comentarios adicionales tenemos que se menciona nuevamente la acepción de personas. Vamos a recordar qué significa estos términos, esta frase. Y dentro de las relaciones entre padres e hijos, se le pide a los padres no exasperar a los hijos en su intento de lograr la disciplina. Entonces, vamos a ver acepción de personas. En griego, prosopolepsia implica favoritismo, parcialidad, distinción, predisposición, preferencia condicional. La palabra denota un juicio parcializado que presta atención al rango, la posición o a las circunstancias, en lugar de considerar las relaciones o condiciones intrínsecas. Dios no muestra parcialidad en su justicia ni en su juicio cuando se relaciona con los seres humanos y espera que nosotros sigamos su ejemplo. Entonces, no haciendo favoritismo, no siendo parciales. Debemos ser como Él, como nuestro Dios, como nuestro Padre, evitando hacer acepción de personas. Y el verbo exasperar, que tiene dos acepciones. Una de ellas, lastimar, irritar una parte dolorida o delicada. Vamos a decir sensible. Y esta otra, que implica irritar, enfurecer, dar motivo de enojo grande a alguien. Y creo que esto es a lo que el apóstol Pablo se refería cuando hablaba sobre las relaciones entre padres e hijos. Entonces tenemos nuestro punto número 1, perfeccionando la vida en el hogar. Porque van a ser 3 tipos de relaciones las que vamos a abordar en este estudio. Primer tipo de relaciones, los esposos. Para eso vamos a leer los versículos 18 y 19, que son semejantes en gran manera
como le escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Dice así: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Las casadas deben someterse a sus maridos como cabeza del hogar. Y aquí vemos entonces a la esposa sujeta a su esposo, cobijada por la protección, por la provisión del esposo. Pero no olvidemos que el esposo tiene como cabeza, como autoridad a Dios, Hijo, el Señor Jesucristo. Y ambos, esposo y esposa, están sujetos al Señor. El mandato de sujetarse o someterse no se limita a los días de Pablo, como se deduce de las dos razones que él da en otros pasajes. Vamos a ver la primera razón. El orden de la creación. El hombre fue creado primero, luego la mujer. Así lo escribió el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo 2:13, que brevemente escribe: porque Adán fue formado primero, después Eva. Y aquí está la segunda razón, el orden dentro de la Trinidad. Cristo, Dios Hijo, se somete al Padre. Y lo vemos en 1 Corintios 11:3, que dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Dios, Padre, la cabeza de Cristo. Entonces, hay allí una relación de sujeción. La sumisión o subordinación no significa inferioridad, sino simplemente que el marido, no la mujer, es la cabeza del hogar. Es algo que ha determinado Dios. Si lo pudiéramos comparar a alguna relación actual, se le puede comparar al esposo como presidente. Y si él es el presidente, entonces ella es la vicepresidente. Por supuesto que existen límites morales a esa sumisión, porque debe ser solo, como dice ahí, como conviene en el Señor, como conviene en el Señor. Entonces aclaremos bien qué significa esto. Así como se ordena la obediencia al gobierno, hay 3 versículos que hay que recordarlos para que quede claro que el creyente debe obedecer al gobierno, ¿verdad?, en la que está en el país donde él vive. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernadores y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y ahora también el apóstol Pedro hace eco de esta idea, porque dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Entonces, en estos 3 versículos, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro nos ordena, ¿verdad?, de parte de Dios, que hay que obedecer al gobierno como autoridad, pero solo en la medida en que éste asuma su lugar delante de Dios, como lo recordamos en Hechos 5:29. ¿Se acuerdan, hermanos, que dice? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Primero Dios,
antes que a los hombres. Entonces, así como está esa salvedad, como está esa aclaración, así también la sumisión de la esposa al marido debe ser solo en el Señor. Aquí está. Sujeción de la esposa al esposo. Dice, debe ser solo en el Señor. Es decir, ella no está obligada a seguir el liderazgo de su marido si éste entra en conflicto con mandamientos bíblicos específicos. Eso es en cuanto a la esposa. Ahora, cuanto al esposo, los maridos son responsables de amar a sus mujeres. Y recordamos que Efesios 5, 28 y 29 se nos dice que como Cristo amó a su iglesia. Leemos así. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Por consiguiente, ellos, los esposos, deben ejercer un liderazgo de amor, no un dominio dictatorial. Los maridos necesitan recibir el recordatorio de ser tiernos y amantes, tanto o más, como las esposas necesitan recordar que no deben usurpar ni competir la autoridad de sus maridos. Es una complementación tan hermosa y tan sabia, y el orden bíblico aquí es importante. Tanto, como lo vemos en Efesios, el marido ama a su esposa y la esposa no tiene ningún temor a sujetarse a su marido, porque el marido está sujeto a Cristo, obedece a Cristo, ¿verdad? Entonces eso es precioso, el cordón de 3 dobleces que se menciona en el Antiguo Testamento. Para el hombre, asumir una autoridad absoluta solo causará que la esposa se amargue, no que se encariñe con él. Las palabras, la frase, no seáis, palabra, ásperos con ellas. La palabra ásperos es traducida de picraineste, que literalmente significa amargar. No seáis amargo, no la amargues, ¿verdad? Las esposas, por ser como flores tiernas y sensibles, así lo establece y es la idea en primera de Pedro 3:7, el apóstol dice, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vaso frágil. Y también se le compara con flores tiernas y sensibles que pueden marchitarse bajo el dominio autoritario, pero florecen bajo el cuidado tierno y amoroso del esposo. Florecemos, mis amados hermanos. Así que, en el matrimonio maduro, el esposo ejerce un amoroso, compasivo cuidado y su esposa responde en voluntaria sumisión a su amoroso liderazgo. ¿Ven? Ahí está la complementación. Entonces, mis amados hermanos, si el marido nada más espera sujeción, pero no está el amor, ni se asegura que su esposa sepa plenamente que es amada, entonces ahí empiezan los problemas.
Bien, los versículos 20 y 21 nos hablan acerca de las relaciones padres e hijos. Veamos esta relación o interrelación. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Los hijos, y yo debo aclarar, los hijos, cuando están en casa, cuando viven en casa, deben obedecer a sus padres en, dice este versículo 20, todo. La desobediencia a los padres se define en el Antiguo Testamento como rebelión contra Dios y se castigaba severamente. Tenemos dos versículos que son Éxodo 21:17 y Levítico 20:9. Éxodo 21 dice así: igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Maldecir a un progenitor era merecedor de una ejecución. Y Levítico 29 dice: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Nuestro Señor Jesús fue un ejemplo para los hijos, es un ejemplo para los que son hijos, porque estuvo sujeto a José y a su madre María. El médico amado Lucas lo escribe en Lucas 2:51. Dice así: y descendió con ellos, está hablando del Señor Jesús, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Eso es lo que se nos dice acerca de la infancia del Señor Jesucristo. La obediencia a los padres agrada al Señor. Esto no quiere decir que al obedecer a los padres, el hijo se hace merecedor de la salvación. Más bien, la obediencia refleja el diseño de Dios para el orden que debe existir en el hogar. Como Pablo escribió en Efesios 6:1, que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es, y complementamos esta última frase, que es justo. Justo, en griego, dikaion, significa también correcto, es propio, es correcto que los hijos obedezcan a sus padres. Los padres y madres también, ambos, en esa relación, no tan solo el padre. Lo leemos o lo leímos en su oportunidad, ustedes recuerdan, amados hermanos, en esos casi 60 lecciones que estudiamos en Proverbios. En Proverbios 1:8 y Proverbios 6:20 se menciona también a la mamá. Dice en el 1:8: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Y en el 6:20 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Está entonces, papá y mamá no deben abusar de esta obediencia y exasperar, ereticete, provocar o amargar, literalmente en el término griego, a los hijos, al inquietarlos continuamente con exigencias irrazonables. Pablo escribió en Efesios 6:4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos,
sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Porque si complementamos este Efesios 6:4 con el versículo que leímos allí en el Colosenses 3:21, dice, porque esto solo provoca que allí en Colosenses 3:21 dice, provoca que se desalienten. En lugar de ellos, elogiarlo por lo que hagan bien. En lugar de criticarlos de continuo, aunado este sistema de motivación, de elogio, de reconocimiento a lo que hacen bien, aunado a una amorosa disciplina, como lo recomienda Hebreos 12:7, que dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, esa disciplina amorosa ayudará a criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, agregamos un aspecto más acerca de estos dos tipos de relación, entre los esposos, marido y mujer, y entre los padres e hijos. Llevamos 2. Vamos a la tercera. Hay que ir perfeccionando la vida en el trabajo. Y entonces, a este respecto, tenemos Colosenses 3, del 22, terminamos los versículos hasta el 25, y tomamos el 4:1. La palabra dice así: Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Esto en cuanto al siervo, en cuanto al esclavo, actualmente diríamos empleado. Y el 4:1, fíjense cómo se complementa, amados hermanos, con lo que está referido al amo o al jefe, diríamos actualmente. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. A los siervos, si usted se fija, hermanos, son 1, 2, 3, 4 versículos que están dirigidos a los siervos. Algunos comentaristas describen que en el grupo que llevó esa carta del apóstol Pablo hacia la región de Colosas y la iglesia de la Odisea, allí iba Filemón. Y si ustedes recuerdan, Filemón fue un siervo que escapó de su amo. Perdón, Onésimo fue el que escapó de su amo Filemón. Entonces fue Onésimo, el que iba junto con esta comitiva. Entonces, le interesaba a Pablo que Onésimo, que por cierto significa útil, entendiera, comprendiera cómo debía ser su conducta hacia su amo Filemón. Muy bien, entonces por eso dice que a los siervos se les exhorta a obedecer. Upa o hipocuo,
a sus amos terrenales. Terrenales significa literalmente, según la carne. Entonces aquí dice obedecer a sus amos aquí en este mundo material, porque solo Cristo es el amo de los espíritus de los siervos o esclavos creyentes. Esta obediencia debe ser con corazón, como leemos aquí, mis amados hermanos, con corazón, según el versículo 22, sincero. Es decir, no solo cuando el amo o el jefe lo ve, o para agradar a los hombres. También los siervos deben laborar temiendo a Dios. Trabajar con la conciencia del carácter y la presencia de Dios engrandece incluso el trabajo de los esclavos, el trabajo de los siervos. De hecho, todo, de acuerdo al versículo 23, todo lo que los siervos hagan deben hacerlo de corazón. El término en griego literalmente significa desde el alma, es decir, de forma auténtica, sincera, como dice al principio, y desde sus adentros, no solamente fijándose en las apariencias, y dice como si lo hiciera para el Señor y no para los hombres. Un empleado amable, un empleado gentil, capaz, ¿verdad? Aunque la servidumbre o esclavitud era ciertamente algo indeseable, dentro de los objetivos de Pablo y del Señor Jesús, de Dios, no estaba en ese tiempo reestructurar las instituciones sociales. 1 Corintios 7, del 17 al 24, así lo trasluce. Miren. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado a alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado a alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno, en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Los principios de este pasaje para los siervos cristianos pueden aplicarse en la actualidad a los empleados creyentes. Si actualmente hubiera más empleados que sirvieran a sus patrones con genuino interés, como si estuvieran sirviendo a Dios, tanto la calidad como la productividad se incrementarían dramáticamente. Si nosotros atendemos a esta exhortación, amados hermanos, y en esta época difícil que estamos viviendo, Dios nos concede tener la bendición de trabajo, esforcémonos para hacer nuestro trabajo como lo describe en este pasaje, con corazón, con corazón sincero, como que estamos sirviendo, se lo estamos haciendo el trabajo a Cristo, como si estuviera ahí presente. Entonces, la calidad de nuestro trabajo, seríamos productivos y nuestro trabajo sería apreciado.
Es a Cristo el Señor a quienes todos los cristianos sirven. Después de todo, la paga que recibiremos por nuestros hechos, que es lo que se da a entender en el término la recompensa de la, versículo 24, herencia, vendrá del Señor. El capítulo 5 de segunda carta a los Corintios se habla acerca de los galardones, acerca de cuando vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Y nuestras obras serán sometidas a fuego, donde dice, porque es necesario que todos nosotros, los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Él juzgará sin hacer acepción de personas, esto es, con absoluta justicia, retribuyendo a los malhechores y recompensando a los que les sirven. En estos versículos 22 al 25, Pablo estableció numerosos parámetros acerca de los motivos, actitudes y conducta de los siervos, de los empleados cristianos. ¿Qué nos motiva? ¿Cuál es nuestra respuesta al medio ambiente laboral? ¿Y cómo nos comportamos en nuestro trabajo? Tal instrucción, lo que está dando aquí el apóstol Pablo, era extraordinaria en una sociedad como en aquel tiempo, esclavista. Eso en cuanto a los empleados. ¿Y qué se le recomienda a los que, siendo amos, jefes, Dios los había llamado y eran creyentes? Entonces a ellos les dice, por otra parte, los amos deben hacer. Dice, amos, haced. Y en griego, este verbo tiene el sentido de poner especial cuidado en. Tener el cuidado de ser o de hacer lo que es, según el versículo 4.1, lo que es justo y recto. Dar su salario cuando le corresponde. Dar las prestaciones. Dar aquello que, como lo estamos viendo aquí, cubre las necesidades de los siervos. Dice, después de todo, los amos terrenales son responsables ante el Señor. Y el Señor Jesús es su amo, con mayúscula. Dice, que está en los cielos, quien los trata justamente. Si los patrones de hoy manifestaran el mismo tipo de cuidado compasivo e imparcial, seguramente mejoraría la motivación de sus empleados para trabajar mejor. De esta manera, hermanos, fíjense cómo el apóstol Pablo haya tenido el cuidado de que en esa vida exterior en Cristo, estas tres relaciones tuvieran esa influencia, tuvieran ese rector de las exhortaciones que acabamos de leer. Entonces, la aplicación del estudio dice, Pablo describe tres tipos de relaciones. En el hogar y en el trabajo. En cada caso, hay responsabilidad mutua para someterse y amar. Caso de los esposos. Para obedecer y estimular. Padres e hijos. Para trabajar arduamente, el siervo, y ser justo, el amo, el jefe. Reflexionemos. Examine la relación que existe en su familia y en su trabajo.
se relaciona con los demás como Dios lo intenta a cada uno de ellos. Reflexionemos cómo están nuestras relaciones en familia, nuestras relaciones laborales, y que Dios nos permita la sabiduría para aplicar este pasaje de Colosenses 3:18 hasta el 4:1, y que obtengamos esa bendición de que seamos felices, gozosos, en paz en nuestra vida diaria. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.